Hablando que uno se entiende. Gracias a todos ustedes por compartir con nosotros a través de este nuevo podcast, este nuevo video, a través de todas las plataformas digitales. Estaremos compartiendo temas interesantes, temas de interés nacional, con diferentes actores, diferentes ideas, diferentes planteamientos. Qué bueno que están acá. Hoy, pues trataremos un tema importante, el tema del fideicomiso en la República Dominicana, sus alcances con dos de los mejores expositores de este plano social y político de la República Dominicana. Hablaremos con los que saben. Hablando con los que saben, aquí estamos con el director de Alianza Público-Privada, don Simón Freud. Y estamos con el economista, miembro del comité político del PLD. ¿Del comité? ¿Cuál comité? Todavía. No, pues ya te ascendí. Bueno, eso te lo mereces. Te lo mereces. Guarocuya Félix, economista, exdirector de Impuestos Internos. Aquí vamos a conversar sobre los fideicomisos. Y yo le tengo una pregunta a cualquiera, empezando por Simón o Guarocuya. Los fideicomisos son la sustitución de la inversión del Estado para desarrollar los grandes proyectos que necesita la gente. Mira, Virgilio, primero un saludo a todos, ¿verdad? Y saludo a Guarocuya. Muchas gracias. Un placer de verdad compartir contigo en el mismo escenario. Si Virgilio me hubiese informado, me preparo mejor, ¿verdad? Para estar al nivel de Guarocuya. No, por Dios, esto es una conversación bastante distendida, informal y... Mira, nunca serán un sustituto del Estado. Lo que pasa es que en el caso del presente gobierno y del presidente Luis Abinader, ha identificado algunos proyectos puntuales que los fideicomisos pueden ser la vía más expedita de poder lograr la canalización y la concretización de los mismos. Es de todo conocido que las instituciones de gobierno, por las mismas leyes que los rigen, por las mismas estructuras, la naturaleza de estas, en ocasiones, poder lograr concretar algunas obras o ejecuciones o proyectos puntuales, se requiere de mayor tiempo, por decirlo de una manera. Y el fideicomiso, como vehículo, como patrimonio autónomo, en el cual se pueden establecer algunos procedimientos más expeditos, creo que es el mecanismo por el cual el presidente de la República ha identificado en estos momentos para canalizar lograr estos objetivos. Por ejemplo, yo te quiero mencionar algunos fideicomisos puntuales. Sí. Te menciono el fideicomiso Propedernales, que es un fideicomiso que estamos dirigiendo nosotros. Allá estuve viendo. Exacto, todo eso. Que estamos dirigiendo nosotros. ¿Por qué el fideicomiso Propedernales es ventajoso para lograr el objetivo que tiene el gobierno de desarrollar esa provincia y esa región? Este fideicomiso tiene como finalidad el transformarse en un fideicomiso en el cual la participación privada tenga relevancia. O sea, que el capital privado puede incorporarse al fideicomiso para poder desarrollar este proyecto turístico. Y a través del fideicomiso público se puede iniciar los trabajos que nosotros estamos haciendo en estos momentos que son necesarios para ese desarrollo. Como que todo lo que es la parte de infraestructura de servicios. Sí. Temas de agua, temas de electricidad, vial, para ponernos nosotros en condiciones de poder entonces apelar al capital privado para que el capital privado se asocie a ese fideicomiso con unas reglas, una serie de reglas y de procedimientos que tienen que establecerse para que entonces a partir de ahí pueda caminar ese fideicomiso como un fideicomiso de alianza público-privada en este sentido o un fideicomiso de colaboración público-privada. Esto solamente puede ejecutarse mediante esta modalidad. Si no, tendríamos que hacerlo mediante un procedimiento en el cual, a través del ministerio correspondiente, licitáramos las obras del lugar para poder iniciar esos trabajos y luego entonces identificar de qué manera pudiésemos hacer el aporte de todo lo que son esos activos que el Estado tiene para poder asociarse con el sector privado y poder lograr el objetivo. Entonces, para ese proyecto puntual, el vehículo que nosotros pudimos identificar que pudiese en un tiempo prudente, con la transparencia del lugar y de vida,
y dándole todas las garantías, no solamente al sector público, sino también a los inversionistas, a través del fideicomiso podríamos lograrlo. Entonces, por eso, para casos puntuales, yo creo que el fideicomiso puede ser, lograr ese cometido de ser el vehículo que empuje o el propulsor inicial del proyecto en específico. Guarocuya, sería una negación, el fideicomiso es una negación de John Maynard Keynes, es una negación a la teoría keynesiana, a la inversión del Estado como motor de la inversión. No, pero me gustaría poner como cada cosa en su sitio. Sí. Primero porque me tocó ser parte de la comisión que redactó la legislación que está vigente, siendo superintendente de valores. Yo sé que la mayoría solo me recuerda como director de impuestos, pero tuve una vida anterior a ser director de impuestos. El director de impuestos internos. Claro. Absorbe todo lo demás. Y antes de ser superintendente de valores, fui el responsable de inversión pública, siendo director nacional de planificación. Y siendo luego subsecretario, me correspondió, vamos a decir, parte de la coordinación de todas las reformas que hicimos al sistema de planificación y administración financiera del Estado. Fíjate que la figura del fideicomiso es una figura necesaria, yo creo que es importante en una economía. Originalmente la figura que está aprobada en la legislación es el fideicomiso privado, no se contempló en ese momento una legislación para fideicomiso público. Sin embargo, la anterior administración de la que yo formé parte comenzó a articular algunos fideicomisos públicos porque tampoco la ley lo prohibía, ni lo prohíbe. Es verdad que eso generó mucha discusión al interior del equipo de gobierno, en el sentido de que era preferible tener una legislación mucho más robusta para los fideicomisos públicos que permitiese una mayor capacidad de control de los propios órganos reguladores de lo que estaban o de lo que potencialmente iban a hacer estos fideicomisos. Entonces, esto no sustituye la idea keynesiana del Estado regulador. Es decir, el Estado sigue regulando, lo que tiene que regular es bien. Entonces, yo entiendo que sí tenemos todavía el vacío de la legislación correspondiente a los fideicomisos públicos. Me preocupa el sobreuso que se le está dando al fideicomiso, y aprovecho para que lo podamos discutir aquí. Claro. Es una visión. Claro. En el sentido de que no tener una legislación robusta sobre los fideicomisos públicos puede permitir lo que los economistas del sector público denominamos pasivos contingentes, es decir, crear unos pasivos que no estén debidamente registrados en la deuda pública, porque a final de cuentas el Estado es el garante en última instancia de las acciones de estos fideicomisos públicos, y esto entonces sea una deuda significativa. Los técnicos de presupuesto le llaman a esto por debajo de la línea presupuestaria, y supongo que es parte de la discusión que ustedes estarán teniendo en este momento al interior del gobierno, y las reticencias que debe tener el Ministerio de Hacienda sobre el tema de los fideicomisos públicos. Eso despolitiza la inversión. No despolitiza la inversión, porque al final de cuentas la decisión de inversión es una acción política como estrategia de gobierno, o política como estrategia de... Pero la gente siente como que privatiza, está privatizado. Bueno, potencialmente podría ser una especie de privatización, dependiendo del uso que se le dé y la estructura de los contratos, y ahí es que viene la necesidad de que la legislación para fideicomisos públicos sea bastante robusta. Me preocupa que lo aprobado en primera lectura en el Senado de la República dejara un poco de lado la parte correspondiente a los controles de la ley de compras y contrataciones. Yo sé que eso lo hicieron para darle mucho más agilidad a los procesos, porque efectivamente los procesos de compra y contrataciones son procesos largos y engorrosos, pero yo creo que no era el mejor camino. Yo creo que el mejor camino es modificar la ley de compras y contrataciones, manteniendo los debidos controles, pero permitiendo al mismo a su vez una mayor agilidad en dichos procesos, pero no dejar la legislación por fuera. Y yo creo que sí, esto es un tema que sí me preocupa. ¿Por qué? Porque cuando se define la política económica de un país, que uno mira el ingreso y el gasto y el crédito, y esto normalmente lo ve el Ministerio de Hacienda, pero fundamentalmente el Ministerio de Economía y Hacienda. Ya me tocó la definición, montaje e incluso ponerle los nombres a estos ministerios en su momento, junto con Charlie Mariotti, que era el presidente de la comisión donde trabajábamos estos temas cuando hacíamos la reforma en diciembre del 2006.
Cuando tú haces la política económica, te preocupa precisamente no tener el control ni el debido registro de las actividades que se estén realizando en este tipo de vehículos jurídicos. Y esta es la llamada de atención que tengo la obligación de hacerle, primero como por la experiencia acumulada, segundo como miembro de un partido de oposición y siendo el responsable del área económica de ese partido. Y qué bueno tener la oportunidad de decirlo aquí contigo, ¿no? Simón, yo veo diferentes inversiones, recientemente plantas eléctricas, hoy hablando de la adjudicación ya, pero esto es por parte. Plantas eléctricas, este país que necesita tanta energía, necesita tanta inversión en el agro, ahora importante ante temas de hambruna, ¿verdad? Que se hablan y se vislumbran por la situación que estamos viendo en Ucrania y en Rusia. ¿Ustedes entienden? Simón, ¿tú entiendes? ¿Hay algún fideicomiso a través de APP que esté encaminado hacia ese sentido? Sí, yo creo que estamos mezclando dos cosas. Sí. Una cosa es la alianza pública-privada y otra cosa es el fideicomiso. No, lo que pasa es... El fideicomiso es una figura jurídica que tú la puedes utilizar para la alianza público-privada o simplemente mantener solo el sector público. Es correcto, pero tú sabías, Guaro, que a la sindicalización y el conocimiento de fideicomiso le ha tocado a Simón por toda esa parte, por ser el primer director de alianza público-privada, le ha tocado esa bicoca. Esa parte le ha tocado pero a él. Tú sabes, Virgilio, antes de responder esa pregunta, yo quisiera... Guaracuya hizo varias señalizaciones importantes que me gustaría también abundar un poco ahí, en ese sentido. Tú sabes que yo creo que un modelo que podemos nosotros replicar y debemos reconocer que es un fideicomiso que ha servido para potencializar bastante su sector, es el caso de RD Vial, que fue un fideicomiso. Sí, de hecho se forma en el gobierno. Sí, correcto. Por eso digo que es un fideicomiso que yo aplaudo. Lo mismo y es un fideicomiso que... El fideicomiso Ciudad Juan Bosch. Juan Bosch también. Igualmente fueron los dos primeros. Es un fideicomiso que ha servido bastante por nosotros, por lo menos en el caso de este gobierno. Como plataforma, ¿no? De poder, y estudio. No, de poder como modelo para poder estructurar los demás fideicomisos públicos. Y a la vez también utilizar lo que son los flujos que genera RD Vial por el derecho y la administración de los peajes, para poder utilizar esos flujos futuros y capitalizar el fideicomiso RD Vial a través de emisión de bonos, de títulos valores hacia futuro, y poder utilizar esos fondos inclusive para pagos de obras que ya están en ejecución. Por ejemplo, para decir algo, la carretera, la circunvalación Baní y la circunvalación de Asua, los pagos que se están realizando para los contratistas de esas obras que iniciaron, que inclusive en el gobierno anterior, es a través de fondos de RD Vial, que RD Vial pudo captar en virtud de la emisión de unos títulos. Aquí la preocupación... entonces no ha tenido el Estado que desembolsarlo directamente. Exactamente, que el Estado no tenía la capacidad, o en estos momentos por la situación presupuestaria que había. A ver, está la garantía soberana del Estado. Sí. Y la garantía soberana del Estado es lo que te permite a ti generar unos flujos futuros, porque hay un inversionista que está en disposición de invertir en unos títulos valores emitidos en nombre del fideicomiso y recibir un pago más un beneficio futuro. Correcto. Eso es correcto. Ahora, el punto es que esto quede fuera del sistema presupuestario. Esta es la preocupación. Es la preocupación, yo sé, y es la preocupación de organismos multilaterales, claro, yo sé, de tanto el Fondo Monetario es la experiencia que se ha generado en otras economías, en otros países. Y el hecho de que esa legislación se haya aprobado de esa manera, es un llamado de atención para que le presten toda la atención. Pero tú sabes que en esa parte... Lo digo de la mejor forma. Sí, estoy de acuerdo contigo y te entiendo. Desde el PLD nosotros no apostamos al fracaso del gobierno. Bueno, si por lo menos tú, Guaracuya. No, por lo menos yo no. El partido no apuesta al fracaso del gobierno. Una cosa es la crítica que tú puedes hacer como partido de oposición, pero tratamos de hacer una oposición dentro de la sensatez por una razón. Fuimos gobierno muchos años y tenemos vocación de volver a ser gobierno. Y por lo tanto no vamos a caer en la trampa de cuestionar procedimientos o procesos que posteriormente nosotros mismos vamos a tener que utilizar. Fíjate que, por ejemplo, con la crítica al fideicomiso de Planta Punta Catalina, nosotros no criticamos el modelo fideicomiso.
criticamos el contrato, que es una cosa diferente al modelo de fideicomiso. Y mira que lo hicieron también, que el presidente revisó y lo retiró, lo reenvió. Y fue lo sensato, y eso es parte del juego democrático entre una oposición responsable y un gobierno que puede escuchar en determinados aspectos. Pero y en el caso también quería decir, Eduardo Cuya, en el caso de la ley 340 y la aplicación al proyecto de ley que se aprobó en el Senado, en el cual se estableció que los fideicomisos públicos se van a regir por los principios de la ley, pero que también cada fideicomiso deberá redactar un reglamento de compra y contrataciones, el cual deberá ser aprobado y validado previamente por la Dirección General de Compra y Contrataciones. No es que nos estamos excluyendo totalmente del sistema de contrataciones. Lo que pasa es lo siguiente. Recuerda que el presidente inclusive tiene ya casi listo para someter un proyecto de reforma a la ley 340, porque nosotros hemos sido críticos de esa ley porque se ha quedado totalmente obsoleta. Entonces lo que nosotros estamos previendo es que una retranca, que la ley de fideicomiso público debe salir aprobada próximamente, pero que no solo una retranca. La ley 340 es una retranca. Pero es que ha quedado evidenciado que la ley 340 no ha controlado la corrupción, porque ahí no está el problema. La fiebre no está en la sábana, no está en la sábana. El problema no está en los procedimientos. Exactamente, no está en los procedimientos. Yo lo que creo pero Guarocuya son larguísimos. El tema de la 340 claro, es el tema de la agilidad. Es correcto. Es la agilidad. Es actualizar cosas muy sencillas. Es un tema que nos habíamos planteado en la anterior administración. Bueno. Y de hecho, si tú tomas la carpeta de planes y proyectos que dejó el Ministerio de Presidencia, dentro de esos planes y proyectos, primero quedó ya prácticamente listo lo de alianzas público-privadas. No fue correcto, es así. Claro, es así. Es una ley aprobada por ustedes. ¿Había un director de alianza público-privada? No. Había quedado listo prácticamente. Sí, es correcto. El montaje. De todo lo que es alianza público-privada, la apuesta también de las alianzas público-privadas. Y por supuesto, con una nueva administración, el reto es mejorar. Guarocuya, pero con respecto a la ley de contrataciones públicas. No habíamos planteado también las propias adecuaciones a la ley por la propia experiencia que habíamos generado, porque los procesos se hacían demasiado difíciles para es lo que yo digo, para mí es una retranca, y el proceso de compra y contrataciones públicas tiene una retranca grande en el tiempo, porque si tú necesitas comprar, por ejemplo, o hacer un hospital, ni siquiera voy a hablar de educación, que pudiera ser parte de una planeación. No, pero sin ninguna duda, Virgilio. O sea, la ley de compra y contratación establece procedimientos muy rígidos y poco flexibles. Y además tú tienes demasiadas instituciones que intervienen en el proceso. Es correcto. Y hoy en día, con el desarrollo de la tecnología de las comunicaciones, te permite a ti mantener controles efectivos con una agilidad mayor que la que que la que prevé la propia ley de compra y contrataciones. Por eso, ya desde la pasada administración, nosotros nos habíamos planteado la necesidad de actualizar esa propia legislación. Y ojalá que el gobierno actual lo pueda hacer. O sea, sí, ya entonces tenemos un proyecto ya listo para depositar en el Congreso. Inclusive se discutió en el CES, se estuvo presentando en las mesas de trabajo para escuchar las observaciones de las partes. Y la idea es presentarla ya en la próxima semana, porque hay una preocupación en el tema de que los procesos, nos hemos dado cuenta que los procedimientos, inclusive para temas puntuales, el tema de los topes de contratación para la adenda, que ha sido objeto de mucha crítica, cuestionamiento de cómo se utilizaron en el pasado y cómo se utilizan ahora. Pero nosotros mismos nos encontramos con realidades tales como, por ejemplo, obras que ya estaban agotadas porque los presupuestos se habían... Y lo había fijado mediante contrato y además en los topes de la ley de compra. De la ley de compra. Entonces ya obras que no daba la flexibilidad en un contexto inflacionario. A ver, en adición. A ver, ese es un punto que tú tienes que dejarle una cláusula de salvaguarda. Correcto. ¿Qué tuvimos que hacer? Tuvimos que someter un proyecto de ley especial para una cantidad de obras que nosotros determinamos como administración que se requerían la modificación directa de ese tope. Pero lo que y fue aprobada en el Congreso, pero la idea es que nosotros podamos, en algunos casos excepcionales, como estamos viendo, lo que ha pasado con la pandemia, lo que está pasando con la guerra, tiene que haber en el mecanismo que en la ley de compra y contrataciones haya una vía por la cual se puedan enmendar o hacer un reequilibrio del contrato sin tener ese tope. Establecer la cláusula de salvaguardia correspondiente por el incremento de los precios. Me alegro de que estemos tratando ese tema de compra y contrataciones públicas ante los Pero fíjate que entonces ahora ya son tres cosas. Son tres cosas.
cosa es el fideicomiso como figura jurídica, otra cosa es la alianza pública-privada y otra cosa es la ley de comercio. Y uno de los modelos que se utilizan en la alianza público-privada tiene que ver con el modelo del fideicomiso. Digamos que la alianza pública-privada utiliza como la ley modelo... La ley de la alianza público-privada establece que es el vehículo por preferencia. Sí, inclusive así establece. Preferiblemente establece la ley. Por eso lo establecí y quise hacer esta reunión entre ustedes, que yo creo que esto va a quedar maravillosamente bien por lo que veo hasta ahora. Pero yo tengo una pregunta, y esto la gente no lo va a preguntar. Los fideicomisos que se están haciendo a través de transporte y el desarrollo del transporte, que es una necesidad básica para la República Dominicana, una de las cosas más importantes que tienen ya Santo Domingo, Santiago, San Francisco, Puerto Plata, San Cristóbal, son urbes. El transporte de la República Dominicana, ¿por qué fideicomiso? Mira, lo había contemplado la pasada administración. De hecho, la pasada administración fue que contempló los fideicomisos que se están mirando en los corredores que se han venido desarrollando en la ciudad de Santo Domingo. Ya luego tú podrás discutir si este es el mejor modelo o no para el rediseño del sistema de transporte del país. Yo creo que hay que profundizar más. Y porque el Estado no tenía dinero para invertir en eso, Guarcuya. No había dinero, Simón, para invertir. A ver, desde la reforma que se hizo, que me tocó a mí liderar el proceso de reforma. Ya estoy viejo, fíjate tú que te he mencionado que estuve ya en la comisión de fideicomiso, que estuve en el tema de la reforma de inversión pública, la reforma, luego en la última reforma tributaria amplia que hicimos en el 2012, se contempló un fondo especial para el desarrollo del transporte, que es un impuesto con, digamos, un nominal de 50 centavos por cada galón de combustible vendido. Y de hecho ese fondo Pero no se sintió en algún momento... No, porque ese fondo la administración del presidente Medina no lo llegó a utilizar, lo dejó prácticamente íntegro. Estaba en tesorería, sigue estando allí. Y supongo que es lo que están utilizando para precisamente dinamizar. Correcto. Y no hubo algún nivel de... Y esto es una pregunta fuera. ¿No hubo algún nivel de frustración en cuanto al gobierno? Que tengamos el transporte todavía en pañales. Sí, porque debo reconocer que el modelo que se escogió en ese momento le dio mucha rigidez para el manejo de los fondos. Porque se colocaron los fondos en el Ministerio de Presidencia por ley. Y para el Ministerio de Presidencia era muy complicado porque no forma parte de los objetos. Como el Ministerio tenía que estar más bien en el Ministerio de Obras Públicas para que pudiese ejecutarse de manera mucho más adecuada, porque es el ministerio que regula todo el sistema de transporte. Pero fíjate que estos son temas que ya venían desde la pasada administración, incluyendo los fideicomisos establecidos para los corredores. Volviendo a los transportes, ese fideicomiso del sector de transporte, Simón, ¿cuál es tu evaluación desde tu óptica personal? Tú que estás dirigiendo alianzas público-privadas, fideicomisos públicos, ¿qué te merece? ¿Qué opinión te merece ese tipo de Yo creo que ha sido una buena experiencia, porque primero, si te pones a ver, en pocos meses se ha logrado ir transformando, por lo menos en el caso del transporte urbano de Santo Domingo, de la capital. Ya tenemos en implementación 3 corredores puntuales. O sea, ya tenemos el de la Núñez, tenemos el de la Churchill y el de la Charles. Y tenemos el de la Charles de Gaulle, que ha sido una experiencia, a pesar de las cosas que puedan surgir en el momento. No, de las complicaciones. Las complicaciones normales, con un sector tan sensible y tan complicado. Son ya corredores que están ahí funcionando, y en los próximos meses se van a implementar otros más que van a, por lo menos en la parte del Distrito Nacional, van a cambiar el rostro de las principales avenidas del Bueno, en la Churchill se siente. Se siente. Y en la Núñez se siente también. Todavía en la Charles le falta, pero en esas dos vías se siente. Pero yo creo que ha sido una experiencia muy interesante, porque también ha permitido de que los mismos sectores de transporte se puedan ellos organizar de manera más eficiente, más transparente en empresas. Porque al final de cuentas no son sindicatos, son carteles, son empresas. Son empresas, claro. Y entonces se le da un tratamiento de empresas. Lo facilitó la ley que se aprobó del Intran. Sí, correcto. Y los planes que llegaron a desarrollar en el Intran, que ustedes se están poniendo en marcha. Es así. No dio tiempo para ponerlo en marcha. Ahorita dejamos en el tintero los proyectos que tenemos de fideicomiso público a través de alianza público-privada, Simón.
¿cuáles son aparte de Pedernales, que quiero ahorita brevemente que hablemos unos 5 minutos sobre eso? No sé si Guarocuya está bien informado del proyecto de Pedernales. Lo conozco muy bien porque sigue siendo el proyecto. Disculpa que haga tanta mención a la pasada administración. Porque tú eres parte de eso, tú tienes que no, decir. no solo por eso, sino porque prácticamente todos tiene que los hacer planes... propaganda. No es propaganda. Yo estoy aquí intentando de transmitir la información adecuada. Y no me dejas mentir. Yo no. Lo de Pedernales prácticamente estaba todo en carpeta, con algunos ajustes y algunos aspectos que había que definir y que ustedes están definiendo en este momento y que no se llegaron a concretizar porque no dio tiempo. Si no hubiésemos tenido el efecto de la pandemia, probablemente se hubiese avanzado mucho más en muchos de esos proyectos, pero la pandemia también paralizó a la pasada administración y a esta administración. Quiero decir, no es un tema, simplemente estoy diciendo las cosas como son, Virgilio, no. Sí, no, y yo... Lo de Pedernales, además lo de Pedernales fue público y se hizo todos los anuncios públicos. ¿Qué otros fideicomisos tenemos ahora mismo públicos para que la gente entienda dónde va a ir la inversión de esta parte de fideicomiso y este desarrollo que estamos logrando a través de esta nueva herramienta, que no es tan nueva como dice Guarocuya, pero los beneficios se están utilizando ahora? Sí, lo que pasa, del Ministerio de la Presidencia se están ejecutando varios proyectos a través del fideicomiso. Por ejemplo, el caso del FITRAN, que es todo lo que tiene que ver con todo el tema de transporte, pero también los nuevos sistemas de transporte, el monorriel de Santiago y lo que es la solución del transporte urbano, que será el monorriel, el tren que irá por toda la 27 de febrero hasta el aeropuerto. Todo eso está canalizándose a través de ese fideicomiso. También está el tema del fideicomiso de residuos sólidos, que es en virtud de una ley. Ese vio una parte, ¿no? Esa fue una parte que se inauguró de residuos sólidos. Bueno, residuos sólidos es un fideicomiso que tiene la ley de residuos sólidos que obliga, evidentemente, a través de la contribución que van a hacer ahora todas las empresas. A través de la Dirección General de Impuestos Internos. Exacto, a través de impuestos internos, todos los años, va a esos fondos, a ese fideicomiso de residuos sólidos, tiene la obligación entonces de impulsar proyectos que mejoren lo que es el manejo y el destino final de los residuos sólidos. Por eso tú puedes ver el tema de las transformaciones de los vertederos. Ahora tú sabes tenemos parques fotovoltaicos que van a ser ahí también, claro. Ahí me interesa hay mucho un interés eso, del tema de promover el waste to energy, que es un tema de utilización de la basura para la generación de electricidad. Primo, usted que es del sur, y oiga esto, Guarocuya, usted que es del sur, usted sabía que ahí hay luz, ahí llueve poco. Y si vamos a las escarpadas montañas de Quisqueya, allá en la Sierra de Boruco, ahí no llueve. Y hay valles amplios, intramontanos, ¿no? Que usted no recibe lluvia. Conozco muy bien porque mi etapa de responsable de planificación nacional, que era una plan. Entonces, ahí no llueve. Hicimos el primer mapa eólico del país y luego se ha ido actualizando y además se hizo también un mapa fotovoltaico, ahí no llueve y entonces tú tienes toda esa Adubergé, tú lo tienes ahí en Pedernales mismo que no llueve, y tú podías tener parques fotovoltaicos que aporten de hecho, al sistema energético instalado 370 megas en energía solar. Ahí, en energía solar. En el país. ¿Y cuánto tiene el parque? El de los Cocos, que tiene bastante. Creo que el de los Cocos tiene cerca de 60 megas ese parque. Ese es eólico. Es eólico. Es poco. Claro. Es poco para la inversión. En eólica tenemos unos 170. Miren, algo que a discutir, que me preocupa. Yo quería plantearte algo que me preocupa. Sí. Bandets. Utilicen más al Bandets. Se creó como Banco Nacional de Desarrollo de las Exportaciones. Sí. Y toda la parte de largo plazo. Tiene una ley nueva. Yo sé que esto no le va a gustar mucho al Banco de Reserva, pero todo lo que es largo plazo y todo lo que es la parte de infraestructura, donde tiene la vocación de estar debidamente encuadrado, es en el Banco Nacional de Desarrollo. Que tú dirigiste eso también. No solo dirigí, sino que dejé las ideas para llevarlo a ser un Banco Nacional de Desarrollo. Bueno, inclusive hay una ley nueva que esa ley, ¿no? que transforma la naturaleza. Y agradezco al presidente que acogió las sugerencias que habíamos dejado al respecto. Pero fíjate que ustedes deberían de comenzar a trabajar en todos esos aspectos que están, todos esos programas y proyectos que están en fideicomisos, encuadrados en banco de reserva, de irlo pasando a lo que es el Banco de Desarrollo. Sí, pero tú sabes que lo que se está haciendo, el proceso que tú conoces bien, yo no tengo mucho detalle, pero yo sé que el banco está en un proceso de
capitalización, es decir, en el sentido de generar los fondos que son necesarios para poder invertir en esos proyectos. Eso es el gobierno. Bueno, pero es el gobierno que tiene que capitalizar. Correcto. Y parte de la capitalización puede hacerse a través de estas figuras. Te lo estoy diciendo es para que haya una mayor coherencia. No debería estar yo dando recomendaciones ni sugerencias. Pero qué bueno que la está dando. Pero quiero decir, simplemente porque y más que pasó por ahí. Creo que es un instrumento mucho más idóneo y para eso está pensado, para ver el largo plazo y la parte de infraestructura, y toda esa parte va a contribuir a que el propio banco se desarrolle. Y me alegra tenerlo. Un organismo y un instrumento. Me alegra tenerlo ustedes dos en el panel aquí, porque es interesante este tema del fideicomiso y aparte de todo, la experiencia que tienen ustedes dos, Simón, en la parte legal de inversión privada y ahora con las alianzas público-privadas, Guarocuya como economista, pasado director de valores, de impuestos internos del Bandex, una experiencia interesante. Pero no quiero que se nos pase el tiempo del programa, porque no sé cuánto tiempo llevamos, porque esta conversación es tan agradable que estamos aquí sin horas. Pero yo quiero decirle algo. Yo no quiero que esto se pierda sin que nosotros podamos hablar del miedo que tienen algunos medios de comunicación, alguna gente conversando sobre el caso de los fideicomisos en México y lo que la gente está pensando sobre México y los fideicomisos públicos. Y algunas declaraciones que ha dado el presidente AMLO, Andrés López Obrador. Y no sé quién quiere empezar con esto. Mira, yo creo, Virgilio, lo que pasa aquí en la República Dominicana, de verdad, las críticas que han insistido sobre el fideicomiso en los últimos meses, para mí, en mi opinión, han sido críticas políticas, más que críticas con contenido a la figura propia del fideicomiso. Pocos actores yo he escuchado cuando se inició todo este proceso, de que criticasen la figura per se en cuanto a su naturaleza, su versatilidad, las debilidades que pueda tener en la parte jurídica, en la parte financiera, en la parte de transparencia. Lo que escuchamos fue, todo surge por un tema de Punta Catalina, es un tema muy sensible. Es cierto que se comenzó a criticar el contrato del fideicomiso, pero ahí se desvió hacia tratar de englobar todas las figuras de fideicomiso como que son unas figuras que son una especie de privatizaciones. Y nosotros hablamos claro de que primero, Guaracuya, nosotros no hay un solo fideicomiso de lo que se han creado en esta gestión y de lo que se heredaron de la gestión pasada, que haya una privatización o que esté en proceso de una privatización. Bueno, eso no existe. De agenda nacional, en cuanto a agenda nacional, no hay ningún ejemplo de eso. Yo creo que también vuelvo a tratar de separar la mezcla que en tu pregunta está y subyace, ¿no? El Partido de la Liberación Dominicana, en lo que respecta al fideicomiso, nunca cuestionó la figura del fideicomiso. Ni el de Punta Catalina como figura. Nunca lo cuestionó. Cuestionamos el contrato. Y cuestionamos el tema del fideicomitente adherente en el contrato. Pero no la figura del fideicomitente. Si se lo explican el fideicomitente adherente, si se lo explican al público. Sí, el fideicomitente adherente es la posibilidad de que un tercero pueda adherirse con los mismos derechos y obligaciones en el vehículo jurídico que está siendo creado con bienes públicos. Y eso lo que hace es que potencialmente le da un orden de prelación frente a deudas y derechos adquiridos. Y que puede comprarle cosas y entrar dentro del fideicomiso. Bueno, es un poquito más complejo, pero podría indirectamente ser un mecanismo que tú podrías catalogarlo de privatización, discutible, desde el punto de vista jurídico, podría ocurrir. Más bien de descapitalización de la empresa o cualquier otra modalidad. Esto es discutible. Ahora, el Partido de la Liberación Dominicana nunca cuestionó la figura del fideicomiso, porque además la creó en República Dominicana. Y tardamos un tiempo en crearla. Hubo mucha discusión al respecto. Cuestionamos el contrato. Y yo creo que la parte que tiene ahora el gobierno la responsabilidad de hacer es lo que tiene que hacer. Y lo está haciendo, que es la parte de regular y reglamentar los fideicomisos públicos. Y te he dicho en qué parte el Partido de la Liberación Dominicana entiende que tiene que mejorarse la redacción de ese proyecto de ley. Pero no cuestionamos la parte del fideicomiso per se. Eso es uno. Lo que ha cuestionado en México son la alianza público-privada, que son dos cosas diferentes, que tú puedes hacerla mediante fideicomiso o cualquier otra modalidad. Nosotros hemos tenido alianza público-privada, el caso de la carretera del Nordeste o de Samaná, que no fue mediante mediante fideicomiso, fue una alianza público-privada con un marco jurídico
no adecuado para hacer este tipo de alianzas. Bueno, se lo que generó hicieron mediante un contrato particular. El Estado los engañó, dicen ellos. Bueno, no, eso no es así. Les dijeron que iba a haber la gente privado realmente se salió muy beneficiado de ese contrato. Yo creo que muy beneficiado. Muy beneficiado de ese contrato. Al final lo que tuvo que hacer el actual gobierno, que fue una de las opciones que nosotros vimos en la pasada administración y no la tomamos porque nos pareció que no era rentable para el Estado, fue traer a valor presente más un margen de beneficio para el operador y el que había hecho la inversión. Es correcto. Y eso fue lo que se hizo. Sí. Y desinteresar la empresa y, bueno, hacer un ajuste en el valor en el precio del peaje. No, así mismo. Manteniendo un flujo positivo. Sí, claro. Pero en el caso de México es importante. El tema de las alianzas público-privadas, yo creo que respetando evidentemente las políticas públicas que pueda tomar un presidente de turno, yo creo que en el caso de AMLO, más que la figura de la alianza público-privada, es una lucha contra el capital privado en ese sentido. Sí, las alianzas público-privadas han dado resultados, si son bien ejecutadas, si hay una correcta distribución de riesgos, que eso es lo más importante en estos tipos de proyectos. Ese es el punto fundamental. Focal. Son proyectos positivos, porque nosotros podemos ver muchísimos modelos interesantes en Colombia, en Chile. Y es importante destacar que no todos los proyectos tampoco son susceptibles de alianza público-privada. Correcto, no todo es posible. Si no, todo el riesgo lo va a asumir el Estado. Totalmente. Eso no es lo que el primer elemento es eso, determinar si un proyecto X puede ser desarrollado mediante alianza público-privada. Y eso es lo que la ley de nuestra, en la 4720, establece como el primer filtro que debemos pasar. Es verificar si un proyecto determinado puede ser ejecutado por esa modalidad, porque si no, simplemente hay otras vías, o la obra pública tradicional, o un modelo concesional más tradicional, o otra vez otra alternativa. Pero las alianzas público-privadas, y esa es la idea que yo tenía, que no quería dejar en el aire, es que como modelo bien utilizado, con una correcta distribución de riesgo, pueden ser un vehículo de apalancamiento, de eficiencia, de poder generar obras de infraestructura para países y para escenarios en los cuales no existe el suficiente capital público para poder desarrollar. O sea, en la República Dominicana nosotros no pudiésemos desarrollar, por ejemplo, un proyecto como la autopista del Ámbar. Voy a poner un ejemplo, que es un proyecto que el presidente lo ha asumido como algo trascendental para su país, importante para la región norte, porque no tenemos los recursos para eso en estos momentos. ¿Ustedes han hecho ya la alianza público-privada? Está en proceso. Ya yo creo que el mes que viene estamos ya lanzando la licitación para lo que será ese proyecto, que sería el primer proyecto de nuestra gestión de infraestructura en alianza público-privada. Bien, el fideicomiso de Pedernales, yo estuve por allá, vi todo eso. Ahí estuve en Cabo Rojo. De hecho, se me entró arcilla en todas partes. Terrible. Me sentía en Roland Garros, con ese suelo rojo, el cual un guardia me preguntó, ¿y para qué que están mojando esto? Y yo le dije, si no lo mojan la polvareda de arcilla, no lo va a dejar ni ver. Pero yo, al ver tanto anuncio, tantas cosas importantes, la inversión que el sur está esperando, la gran revolución del turismo, del empleo que el sur tiene años esperando, lo vi en Cabo Rojo como inicio. Simón, háblame un poco de Pedernales. Mira, en ese caso, Virgilio, es un ejemplo de un fideicomiso que va a rendir muchos frutos para el país. Y principalmente en una región tan deprimida como tú acabas de mencionar. Nosotros a través del fideicomiso ya pusimos en marcha varias licitaciones que son necesarias para el desarrollo de la provincia y del destino. Como mencionaba anteriormente, el tema de la infraestructura de servicio, tanto el tema eléctrico como el tema de agua, que son elementos que ahí no existían para nada. O sea, estamos hablando de un lugar en el cual no hay ningún tipo de infraestructura, ni siquiera en el propio pueblo. Sí. Y el pueblo será un gran beneficiado de las obras que se están haciendo a través del fideicomiso. Pero a la vez también con el fideicomiso nosotros pudimos lograr la conformación o la creación definitiva del master plan. Guaracuya mencionaba, es cierto que el gobierno anterior había iniciado o había dejado en la carpeta algunas ideas más que planes concretos con el tema de Pedernales, porque nosotros desde que llegamos, porque nuestra intención nunca es tratar de volver desde cero si había algo trabajado, y esta gestión ha demostrado que respeta las cosas que se dejaron, que son buenas de la gestión anterior. Nosotros nos pusimos inmediatamente a identificar cuáles eran los avances que había hecho la gestión anterior sobre el tema de Pedernales.
Y se había contratado una empresa canadiense que había hecho unos trabajos conceptuales de lo que sería el master plan. Tomamos esos primeros esbozos, utilizamos algunos y tuvimos que reestructurar otros, pero contratamos una firma ya que pudiera darle ya la conceptualización general al proyecto completo. Todo lo que tiene que ver con el aeropuerto, la parte de infraestructura de servicios, la parte de hotelería, la parte comercial, la parte del puerto, de la marina. Y por eso tú pudiste ver que la semana pasada pudimos dar el primer Picasso ya de obras puntuales que van acorde con ese master plan que nosotros delimitamos o que trabajamos y que fue presentado en enero en Fitur. Primero la parte que tiene que ver con los residuos sanitarios, la parte de agua, sí. Va a ser creo que $90 millones. No, la parte de los 90 millones es la parte de cruceros. El puerto, la parte de agua es una adjudicación por 1.200 millones de pesos. 1.200 millones. Más 1.400 millones de pesos que se está ejecutando a través de INAPA del acueducto. No cuarto. O sea, aquí viene la parte de lo que es la planta. Eso es la inversión pública. Eso es inversión totalmente pública. La parte de los hoteles, la parte del desarrollo del puerto que son privada. Los mexicanos, es privada Están totalmente. contemplando aquí un master plan de regulación urbana. Sí, es correcto. Para evitar la medioambiental y la experiencia que hemos Bueno, mira, en Puerto Plata, ¿tú crees? Es el mejor ejemplo. Es lo que no debería de ocurrir ni lo que ocurre en Punta Cana, Bávaro. Yo conversé con el presidente de la República sobre ese tema y me dijo... Bueno, él conoce bastante bien. Además, ha estado en tanto en Puerto Plata como en el este también. Me dijo que eso llevaba un total respeto a la parte medioambiental. Y ojalá cuidemos todo el tema de carreteras. Y que va de la mano. Las márgenes de las carreteras. Mira, la pregunta a lo que el comentario que decía Guaracuya, nosotros ya hay un plan de ordenamiento territorial, tanto urbano como del destino, que ya fue depositado por el Ministerio de Turismo en la sala capitular del Ayuntamiento de Pedernales. Tú sabes que en Pedernales se hizo el primer plan de ordenamiento. A nivel nacional. A nivel nacional. Sí. ¿Cuándo fue eso? En mi etapa de planificación, y eso lo pueden, están todas las documentaciones, pero el plan que se hizo fue primero de delimitación de áreas, para determinar cuáles áreas tenían vocación de uso público, de uso privado, de uso ambiental, etcétera, etcétera. Bueno, como tú dices, recuerda que Pedernales tiene un 65% de su territorio es área protegida. Así es. Sobre todo el Parque Jaragua, que es el parque más grande de toda la cuenca del Caribe. Así mismo es. Entonces, nosotros estamos trabajando también con el tema del ordenamiento, porque como tú dices, es importante que primero que el pueblo sea el principal beneficiario, evidentemente, de este desarrollo, pero que también se desarrolle a la par. Claro, que no haya la construcción de los cinturones de miseria, como tenemos el hoyo de Friusa. No, eso imagínate. Es una locura. Sí, pero como que todos los empleados que fueron yo creo que tenemos la oportunidad como país de hacer un modelo de desarrollo. Totalmente, pero además con el gran reto de que estamos en un destino fronterizo, que tiene el gran también la sensibilidad de la inmigración que tenemos aquí. En el caso haitiano, que también se están trabajando los planes para ver de qué manera la mano de obra que sea la que vaya a trabajar en esa zona, sea de la región, pero también, evidentemente, con la realidad que tenemos del vecino país, de cómo nosotros vamos a organizar ese flujo también de personas que pasan todos los días por esa frontera, que es una de las fronteras más pacíficas realmente, que hay menos complicaciones y menos problemas, pero también la más cercana, porque tenemos Anza Pitre, que está a 1 kilómetro de la frontera, o sea, un poblado ahí mismo. Lo que vienen a buscar los haitianos en Pedernales no lo hay. Ahora mismo, es la verdad. Ahora mismo no, pero lo habrá. Lo habrá. Prefieren ir a Piña, a Dajabón, porque bueno, hay más comercio. Esto es una realidad. De hecho, estos días comentaba de que hacía una pregunta en realidad en una conversación que tenía en uno de los programas de televisión que estaba asistiendo estos días, y le preguntaba ¿cuántos habitantes tiene la isla de Santo Domingo? ¿Tú sabes cuánto? La isla. 30 millones. Bueno, sí. Tú tienes 11 millones en República Dominicana. No, Haití aproximadamente 10 millones.
son 21 o 22 millones de personas, más la población flotante, claro, turística y de visitantes, de inmigrantes de ambos países. Pero nos lleva a casi 30 millones de habitantes cada año. Esa es la presión que recibe la isla española. ¿Estará ese censo bien hecho, ese censo de tipo? Son estimaciones que pueden aproximarse. Claro. pero son aproximaciones que son las que se utilizan. Tenemos 30 millones con los 8 millones de turistas. Lo que te quiero decir vienen. Es la presión que recibe la isla de la Española por población y por recursos. Por recursos, principalmente. Es un tema que tenemos que regular adecuadamente. No, y más con exactamente, y más con el hecho de que en una parte de esa isla, como tú dices, 22,000 kilómetros que tiene Haití, tiene pocos recursos. Claro, se han ido agotando por el mal uso de los mismos. Claro, y por lo tanto la presión hacia nosotros. Viene hacia nosotros. Abrir a eso como un polo de desarrollo de la parte del Estado Dominicano es un tema que tiene que tomarse. Es un tema muy sensible. Para ver cómo regulas adecuadamente. Sí, es correcto. Y como tú dices, el Parque Nacional Aragua es un parque nacional más grande de la región, pero a la vez también una zona que tiene, en principio, podríamos decir, escasos recursos hídricos por el hecho, o sea, por la misma naturaleza, el mismo clima que de la región. Sí. A pesar de que hay muchas aguas subterráneas. La conformación geográfica de la región. Correcto. Después, son de los retos que tenemos nosotros. Pudiéramos hablar. A mí me interesa algo. Los fideicomisos, ¿habrían fideicomisos han integrado a los grupos ambientalistas y ecologistas que trabajan en la región? Déjame decir, claro. Como el Grupo Aragua. Y nosotros hemos tratado de hacer este plan. Supongo que el Ministerio de Medio Ambiente como un elemento fundamental. Déjame decirte, ya nosotros depositamos inclusive el estudio de impacto ambiental que se realizó en la zona, fue depositado al Ministerio de Medio Ambiente para su revisión previo a cualquier tipo de ejecución de obras allá en la zona. Y en las vistas públicas que nosotros hicimos en la provincia de Pedernales dentro del todo el proceso de elaboración del estudio de impacto ambiental, la parte de los grupos medioambientalistas como Grupo Aragua tuvo un rol muy activo y muy preponderante en la discusión de todo lo que era el tema de cómo íbamos a manejar el tema de los recursos hídricos, el tema de los humedales, las sensibilidades que hay, el tema Ramsar. Y el tema de respeto de las zonas de transición, que son muy frágiles. Sí, también. No, ahí se van a crear, Guarocuya, ahí se van a crear hasta senderos especializados para que la gente tenga... Porque la gente sabe que ahí hay un parque. Es una provincia rica en recursos naturales. Una provincia rica que bien utilizado podemos sacarle mucho provecho. La gente sabe que hay un parque, pero para nada sirve que sepa que hay un parque porque nadie lo puede visitar ni acceder a él. Sí. A ver, de alguna forma. Pero para llegar a Pedernales son 6 horas. Pero ahora te lo digo de manera afectiva. Porque déjame decirte que cuando terminé la licenciatura. El sur. Soy sureño, pero. Y yo también. Y soy de esa zona, pero aparte de eso. De esa zona no. La tesina. A ver. Desde que yo cruzo el peaje soy del sur. De San Cristóbal para allá. De San Cristóbal para allá es el sur. Entonces, tú eres de padre de las casas. Claro. Tu familia, igual que la mía, viene de Azua, por ahí. Y de generaciones. Sí. Quiere decir que no soy de una generación de ayer. O sea, llevo 5 generaciones, 6 generaciones de la misma región. De la misma región. Entonces, por un lado de la familia. No, te lo decía porque mi trabajo final de licenciatura fue precisamente para el Grupo Aragua. Que fue precisamente... Los jóvenes no conocen todavía de un programa para financiar las primeras señalizaciones que se hicieron en el parque. Se consiguió de eso ya hace muchos años, pero lo importante es que se tome en cuenta toda esta parte. Yo estuve por ahí, por el hoyo de Pelempito. A la fragilidad ambiental. Sí, claro. Por el hoyo de Pelempito. Yo anduve por ahí. Pero el Parque Aragua está más en la franja sur. En la franja sur, no hacia el norte. Pero eso van a ser de las atracciones. Sí, claro. Y todavía al hoyo de Pelempito le faltaba mucho. El hoyo de Pelenguito, la Laguna de Oviedo. O sea, hay mucha... Todo eso le va a faltar mucho. Pero hay que volver a reponer las señalizaciones que en su momento se hicieron con la cooperación española, por ejemplo. Sí, que no queda nada ya. Que se dejó deteriorar mucho y sobre todo la caseta que inclusive Medio Ambiente está interviniendo a algunos de esos lugares para adecuarlo. Inclusive en el caso de Laguna de Oviedo y el propio hoyo de Pelempito, que recientemente se mejoró la vía de acceso para llegar allá. Estoy viejo. Yo tuve que coordinar un proyecto desde planificación que terminé luego pasándolo a Medio Ambiente, pero no es una competencia propia de planificación de todo el tema correspondiente a Pedernales, incluyendo la parte de señalización de las áreas protegidas. Ha pasado por varias... Yo creo... Es que estoy viejo. Y en algún momento hubo mucha ganadería en Pedernales, en
Sobre todo en Oviedo. En Oviedo, más en la zona de Oviedo, antes de llegar a Pernales, que es la sabana de Oviedo. Sí, es en la sabana de Oviedo ahí. Y además hubo algunas cosas cultivo también. de algodón, estuvo la algodonera, que fue ya... Eso fue en el año 50, a partir del año 55, 56. Eso iba a hablar. Inversiones agrícolas para la zona sur. Habría que desarrollar dentro del master plan inversiones, porque imagínate que empecemos a traer vegetales desde el Cibao, empezamos a traer leche desde el Cibao, qué sé yo, hasta hay que preparar todo eso para recibir. Oye, la primera iniciativa son 12,000 habitaciones. Déjame decirte algo. Esas 12,000 habitaciones necesitan de todo. Hay una comisión. ¿Dónde lo vamos a hacer? Hay una comisión, la Comisión del Desarrollo Provincial de la provincia de Pedernales, que fue creada por decreto por el presidente. Tiene dentro de las responsabilidades que tiene es el tema de la alimentación. Y se está trabajando con una mesa con el Ministerio de Agricultura para, ya se han identificado cuáles serían los principales proyectos que vamos a impulsar a través del sector, con el sector privado, con agricultores de la zona, para comenzar a crear las infraestructuras necesarias para poder proveer a todas esas cadenas hoteleras o todos esos hoteles que estarán ahí de la alimentación mínima. O sea, no será todo, pero por lo menos empezar a identificar. Inclusive con el gobierno de Israel estamos identificando algunos aportes para lo que es el tema hidropónico, los sistemas hidropónicos a ser utilizados en Pedernales, que tienen mucha vocación para eso, a pesar de inclusive del clima. Y hemos hecho algunos descensos y se están haciendo algunos estudios. Ya se está trabajando con las cooperativas para comenzar a organizar a los agricultores de la zona. Eso es un proceso, evidentemente, que no es de la noche a la mañana que surge, pero sí lo tenemos como una necesidad que tenemos que abordar, porque todo, como tú dices, Pedernales queda a 5 horas de Santo Domingo. Pero fíjate que eso nos va a pasar como con Punta Cana. No. Punta Cana nos quedaba es más lejos, Sí, también, claro. Pero es más lejos, claro, es así. Hasta Pedernales, la vas a la tendremos en su momento. 2 horas 30 Yo me tiré ese camino ida y vuelta en menos de 24 horas. Y me lo tiré por tránsito. Son 300 kilómetros. Al momento que nosotros tengamos una vía más eficiente, más expedita. Un sistema de trenes de cercanía que es inclusive ahora vamos a empezar a reducirle. Porque desde el momento en el cual se termina la circunvalación de Baní, claro, tú vas la circunvalación de Asua, 30 minutos de tiempo. La entrada del pueblo de Baní. Sí, te lo vas a ahorrar. También se está ampliando el tramo y se amplió Barahona, Riquillo y Riquillo Pedernales. Y se amplió el tramo Asua Barahona. Ahora, esas 12,000 habitaciones entrarán en circulación en 2 años. No, claro que no. La primera fase del proyecto son 4,700 habitaciones. ¿Y cuándo entrarían? Que deben entrar empezando desde finales del 2024 y todo el 2025. Esas 4,700 habitaciones. Las primeras... Toma tiempo para durar claro. desarrollar infraestructura. Toma tiempo. Pero la idea es que por lo menos los primeros hoteles, tal vez hablando entre 1,200 a 1,700 habitaciones, a finales del 2024 podamos tenerla ya lista. Qué bonito va a ser eso. Y esa es la parte bonita de estos fideicomisos. La playa es la ciudad que están pensando. Hay un plan ya. Una de las mejores playas. Una playa espectacular. Está buena como Bahía Las Águilas, como Cabo Rojo, cualquiera. Es correcto. Claro, es una playa. El Ministerio de Turismo está responsabilizado sobre lo que es la ampliación del malecón, del área marítima de Pedernales, que va a permitir que primero que se regule un poco lo que son la construcción, las edificaciones. Que no nos ocurra a nosotros como en la costa norte, que construimos arriba de la playa. Construimos arriba de la playa, es correcto. Entonces, eso ya se depositó, ya está trabajándose conjuntamente con el ayuntamiento, porque la idea es también adecuar toda esa playa que está ahí, darle más acceso al pueblo para el uso de la misma y poder entonces delimitar claramente dónde se van a poder construir, por ejemplo, restaurantes, pequeños hoteles de 2 y 3 estrellas y que no sea arrabalizado, y que no sea una manera en la cual no se entorpezca el desarrollo de todo eso. El aeropuerto que va a alimentar la zona va a ser el de... los 3 charcos se va a construir. Los 3 charcos se va a construir porque tenemos un aeródromo. Hay un aeródromo en Cabo Rojo, pero en Cabo Rojo hay una situación para poder utilizarlo como aeropuerto internacional. Primero que para los fines de lo que es el transporte aéreo o sea, de aviones de gran escala, cuando tú vas aterrizando a Cabo Rojo, tú podrías tocar el espacio aéreo haitiano. Es un primer problema que tenemos por la cercanía que tiene ese aeródromo hacia la frontera. Y segundo, está enclavado
en un área en la cual tiene gran potencialidad para el desarrollo turístico. Porque Cabo Rojo está, Sí, el aeródromo está en área de transición hacia totalmente, la playa. sí, 2-3 kilómetros de la playa. Okay. Entonces la idea es ubicar una zona que ya se Más ubicó, hacia el norte. que es hacia el norte, hacia Claro. los 3 charcos, para poder establecer el aeropuerto internacional. Que yo siempre me pregunté por qué no pudiéramos traer ese aeropuerto que querían hacer en Punta Cana, si querían hacerlo, y por qué no lo traemos para Cabo Rojo. Puede Aeropuerto ser. moderno. El de Bávaro, tú dices. El de Bávaro, ¿no? Un Bueno. aeropuerto interesante. Creo que a los inversionistas les interesa más Bávaro en estos momentos por el Bueno, flujo de todo. por pero la madurez todo el que ya pensamiento, tiene el el destino. pensamiento a futuro, diría yo. Y era un pensamiento, por lo que veo, y yo tengo la esperanza de que así sea, esta inversión del gobierno dominicano en Pedernales, creo que va a ser el antes y el después del sur. Es así. Para mí, que vengo del Sin sur, lugar a dudas. descendo del sur, Guarocuya, y tú también, No, que sí, tienes a ver, familia. sin ninguna duda. Es significativo. Aquí la preocupación que uno puede tener es que las cosas se hagan correctamente, bien hechas y sobre todo tomando en cuenta la experiencia negativa que hemos generado en el desarrollo de otros polos Así turísticos, es. como el caso de Puerto Plata, que me parece que es el ejemplo más visible, ¿no? Más gráfico que tenemos, pero también es tan gráfico como el de Puerto Plata lo que se ha generado en Bávaro, lo que se ha generado en Punta Cana, salvo los complejos cerrados. Los complejos cerrados, como Punta Cana y prácticamente Capcana, lo que claro. tenemos es un gran desorden en temas Urbanístico, sí, territoriales. eso es así. Ahí me tocó de... Bueno, todavía en Punta Cana no existe un Ningún- sistema de, por ejemplo, de una planta, Mira, o sea, un sistema de tratamiento de aguas no, general. no, No, ni hay un acueducto. No, acueducto, te No hay iba un a decir. acueducto. Pues ahí viene No Bandets, hay. ahí entraría Bandets. Porque Bandets serviría perfectamente como banco de desarrollo para poder financiar esto a largo plazo. Sí. Te lo pongo sobre la mesa para que lo vean como un instrumento potente para hacer esto. Y además en el caso del tema del uso del suelo hay que regular mejor. Sí. Tenemos la Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, se creó bajo mi mandato en la Oficina Nacional de Planificación cuando hicimos toda la reforma del Ministerio de Economía, toda la parte de Hacienda. Ojalá que se le diera mayor competencia o las propias competencias que tiene conjuntamente con Medio Ambiente para hacer los planes de ordenamiento y la regulación Sí, sí. Bueno. específica, ¿no? Y poner los Bueno. ojos para eso. Yo, oyendo y hablando con estos expertos, me siento que el tiempo se vuelve pequeño y agradecer la oportunidad de que ustedes estén aquí en este primer programa para varias plataformas de Hablando es que uno se entiende. Bueno, Yo- hablando es que no se entiende. Hablando no se entendemos. Yo creo que hemos Todos entendido, a se pesar de las hemos diferencias que podamos tener. Han No, hecho- claro, claro. yo creo que es tratar de mejorar lo que es mejorable y Es yo correcto. creo que hay aspectos que, Sí, sí, que sí, son sí. claramente Yo sé que lo mejorables. van a escuchar, que la gente lo va a ver y que esto va a ser un tema, este programa va a ser un parámetro de este tema de los fideicomisos, la alianza público-privada, la inversión pública y todo esto con la planificación, el desarrollo de la República Dominicana que todos queremos lograr. Es un placer compartir con ustedes este espacio. Les agradezco y hasta la próxima. Hablando es que uno se entiende. Muchas gracias. Ahora sí.